empecé a notar que algo raro pasaba y ella me dice, pastor, debería de descansar, yo lo oigo cansado. Muy difícilmente yo podía definir, detectar dónde adquirí. Creo que el pesar más grande de todo era mi familia, mis hijos, mi esposa. En los momentos más difíciles yo decía, parece que me voy a morir, pero me voy a levantar. Hubo un momento, ese momento que yo te digo, que ellos me velaron, pero he pasado quizás un mes más con las secuelas. Sí, tenemos tu equipo, ¿no? Vaya, ahí está. Hoy sí vamos a comenzar. Vamos. No, vaya, comencemos. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Hablemos, otra vez el programa de Juventud David, que somos parte de Iglesia de David. Como pueden ver, tenemos de regreso a la estrella del programa, el aclamado, el afamado Pastor José Vázquez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos. Van a a todos. aparecer aplausos en esa noche, sí, cosas así. Últimamente he estado molestando mucho el equipo técnico. Si vieron el video de la predicación que hice, van a ver que le digo, ahora va a ser un montón de efectos y una cantidad de cosas que puso mi hermano. Entonces voy a tratar de no hacer tanto porque los sobreexploto. Y acá bien, entonces hay que tener cuidado. Vale. Nos quedamos la vez pasada, si ustedes se acuerdan, si han seguido la serie como que es Marvel o algo por lo parecido, y venimos así con varias películas. Nos quedamos la vez pasada en que estábamos escuchando el testimonio del pastor José, cómo salió de todo esto. Recapitulamos un poco. Él nos empezó a explicar cómo entró la parte del COVID, cómo llegó al punto más bajo de esto, cómo afrontó el hecho de sentirse ya desahuciado. Ya, ¿verdad? Y nos estaba comentando lo difícil que fue la revelación que Dios le empieza a dar con el libro de Eclesiastés y cómo ha venido a ponerlo ya en práctica en las predicaciones de Iglesia de David. Si ustedes ven, pues todos los domingos hacemos la predicación. Bueno, él hace la predicación y lo podemos ver ahí con el tema de Eclesiastés, más bien con el libro de Eclesiastés. Y ahora, antes de terminar, nos dijo que el testimonio estaba a la mitad, porque es cierto, él una vez que sale del COVID, él entra a otro problema más, yo creería más grave, no sé si es más grave o menos grave. No te van a escuchar si no tienes el micrófono. Tal vez, no sé, no podría distinguir. Iguales. Entonces, entra otro problema y estamos justo en eso, a punto de empezar el otro problema. Y para tratar de guiar un poco las cosas, cuando saliste del COVID, ¿qué fue lo que te dijo el doctor que tenías, que te revisaron? Sí, entonces, bueno, continuando, ¿verdad? Ajá. Me quedé en la parte donde ya estoy saliendo del COVID. Fue muy difícil, ¿verdad? Yo divido todo este periodo en dos partes bien importantes. Una, yo creo que recibí mi milagro en esta parte. Ese milagro así sobrenatural como vos esperás. Porque cuando llegó el momento que es donde me quedé la otra vez, tenía la referencia del doctor para irme al hospital. Ya había hablado al hospital para que me recibieran, porque yo ya necesitaba, ¿verdad? El ventilador, el respirador, lo que sea. Entonces, fue difícil. Entonces, yo me acuerdo que sí me causó mucho shock esa parte. Y pasé llorando todo el día y no sé si lo conté la otra vez. Yo le dije a Eva, me voy a esperar porque yo tenía fe que no iba a llegar al hospital. Y efectivamente, pues pasó el día, esperábamos lo peor y ahí es donde sucedió el milagro, que yo pude recuperar la respiración y ya no fue necesario internarme. Entonces, créeme lo que para mí es una parte fundamental, ¿verdad?, de todo este proceso, el hecho de que Dios me haya escuchado, el hecho de que Dios se haya manifestado conmigo de esa manera, porque mucha gente en ese momento estaba padeciendo y estaban en crisis terribles y Dios tuvo misericordia de mí. Entonces, pasando eso, me costó mucho que el virus me soltara, quizás mucho más tiempo de lo normal.
pero aún así pues continué. Las secuelas fueron terribles, no me dejaba, o sea, yo ya el virus ya no lo tenía, yo ya había superado todo, pero las secuelas te siguen persiguiendo, entonces mentalmente, emocionalmente, y por supuesto esto tiene una manifestación física, había muchos problemas que venían al punto que el corazón y la presión no se me normalizaban nunca. Entonces, para la doctora que me estaba viendo en ese momento, me dice, no fue normal, o sea, ya era como fuera de, porque ya había superado el virus, ya todo tenía que irse normalizando. Entonces ella me manda a hacerme un hemograma, y en ese hemograma la sorpresa fue que tenía hemoglobina a 7, o sea, súper bajo. Eso era el indicador de una anemia. Entonces, para la tarde, pues a ella le alarmó mucho. Imagínate mi condición, todo el proceso que había pasado y ahora tener una anemia. Entonces, la debilidad era excesiva y todo eso. Entonces, y se sorprendió, me imagino, se puso. Por supuesto, sí se alarmó un poco, porque me mandó a hacer otro examen para confirmar y estar segura, porque pues a mí me explicaba que un poquito más grave esta cuestión, y pues ya necesitaba transfusión de sangre, o de no tratármelo, pues el siguiente paso sé yo que es una leucemia, o sea, sí, algo más grave. Íbamos para otra cosa grave. peor, ajá, correcto. Entonces, sí se alarmó ella, trataron de no alarmarme a mí, pero fue difícil. Ese fue otro día que tuve una crisis terrible, me agarró feo, me agarró de gritar y un escándalo que no tenés idea. Y tuve que esperar a relajarme, porque te digo que ha sido difícil esa parte, porque yo le tengo fobia a las agujas todo el tiempo. Bien, y tenía que estarme haciendo ese examen tan frecuentemente. Y tengo un problema que vas al laboratorio y te salen con que no te hallan la vena, que la vena se escondió y todo. Entonces, y a mí me pullan más de una vez y ya, o sea, ya troné, ya no doy más. Entonces todo eso también no me dejó de afectar, pero me fui y confirmamos que él estaba mal de la sangre y estaba mal de la anemia. Entonces, no sé si te conté, pero el problema fue este. Antes de que todo esto pasara, yo les conté a ustedes que yo estaba orando por un problema que yo tenía. Sí, un problema que yo tenía un sangrado interno y todo eso. Entonces, esa fue mi oración. Y no sé por qué, jamás le mencioné a los doctores, ¿verdad? Los pastores Anaya, que yo tenía ese problema. Porque lo vi como algo tan cotidiano en mí, o sea, cotidiano no, algo tan ya frecuente, ya común, porque lo traía de mucho tiempo. Entonces yo sabía que era por estrés, que era por nervios, y el episodio que yo estaba pasando era tremendo. Y te digo que durante el COVID se empeoró mucho, y yo jamás hablé de eso porque no consideré que tuviera nada que ver o que fuera necesario. Ya fue algo que se me pasó. Entonces resulta que yo todo ese tiempo que tuve esa hemorragia me provocó la anemia. Y cuando el virus viene, por supuesto yo tenía las defensas bajas por causa de la anemia. Entonces por eso fue que el virus fue tan drástico conmigo. O sea, se me pegó, no, bendito sea Dios, no me llevó a la muerte, pero me hizo pasar muy mal rato. Yo de rato. hecho le mencioné a mi padre tu testimonio antes de que lo grabáramos, obviamente. ¿Ah, sí? Y le dije que tú te habías tenido anemia y todo eso, y me dijo, Dios no lo quiere arriba. Le pregunté por qué. Porque todos los que padecen anemia, o si no el 90%, fallecen con el COVID. Correcto, entonces es lo mismo que la gente que tiene azúcar en la sangre, la gente que está pasando diabética, sí, que está pasando por una problemas condición similares. Difícil, y solamente les agrava el... Correcto, entonces cuando el virus te encuentra en esa condición, sos el candidato perfecto, ¿verdad? Entonces yo quiero decirte que técnicamente estaba ya condenado. O sea, una anemia tan tremenda, como yo estaba, y con un periodo tan largo de padecerla sin saber, entonces... básicamente ya veías a San Pedro, básicamente. Correcto, yo ya sabía, pero si te acordás, yo seguía aferrado, si te acordás que lo comenté la vez pasada, que Dios te dio, yo seguía aferrado a que Dios me iba a sanar, y esa palabra que Dios me dio, Dios me dijo que me iba a sanar ese problema que es el que a mí me preocupaba, y muchas cosas más. Entonces
llegó el momento donde Dios iba a obrar en esa parte. Entonces, por supuesto, los pastores que me estaban viendo me refirieron a un especialista. ¿Y en qué terminó todo? En que necesitaba una cirugía. Había un problema de venas. Las venas, pues para que tengamos una idea, son como unas raíces. Sí, son como... y las venas se van reventando en cadena, como, imagínate, como un gajo de uvas, que es lo que trató de representarme el doctor para que yo entendiera. Entonces todas esas venas estaban destrozadas y tenía por lo menos 4 venas en esa condición. O sea, la situación era grave. Gravísima. Era grave y ameritaba un procedimiento inmediato. Entonces, cuando yo voy al doctor, entonces pues me entrevista, me examina lo típico, lo normal, y me sale con un examen, que hay que hacerse un examen que cuesta cierta cantidad de dinero, que es mucho, y más la cirugía que costaba pues $2,000 y básicamente no le viste solución. No, entonces cuando él me dijo todo eso, yo sentí así como, wow, el cielo se cerró para mí, porque en ese tiempo, en ese momento, que vos me hubieras dicho a mí $200 y me hubieras dicho $2,000, era lo mismo. O sea, no había ni para uno ni para el otro. ¿Y en qué momento de la cuarentena estábamos en ese punto? ¿Ya estábamos saliendo? O todavía no estábamos saliendo. No estábamos saliendo, entonces sí estábamos agravados. Estamos hablándote de principios de agosto. No estábamos todavía complicados. Sí, todavía. Y la economía ni siquiera estaba resurgiendo como ahora. Exacto. Entonces, bueno, yo salí mal emocionalmente, ¿verdad? Vos sabés que esto del COVID es una cuestión bien tremenda en cuanto a lo mental y a lo emocional. Y entonces cuando me dice todo esto, yo me desahucié. Ahora yo dije, sí, ya se acabó. Porque es un tiempo muy difícil y hablando en finanzas, pues, te imaginas, sí, ¿verdad? Sí. Y yo dije, todo el mundo está mal, ¿a quién yo le voy a pedir ese dinero? ¿Cómo voy a hacer? ¿De dónde lo voy a sacar? Entonces yo lo di así como por terminado. Y te digo de que hablé con los pastores, la pastora Roxy, me dice, no sé por qué se pone así, porque usted viene de derribar un gigante que era el COVID, usted viene de pelear, viene de batallar y ha sobrevivido, o sea, ha vencido eso. Y esto que viene ahorita es como una hormiga, me dijo, en comparación con, pero yo lo veía tan tremendo. Tal vez por el tiempo que había vivido con eso. Sí, por supuesto. Entonces lo vi tan difícil, pero las palabras de ella me hicieron recapacitar en cuanto a la fe. Otra vez yo volví a la palabra y dije, si Dios me ofreció, si Dios me prometió algo, ¿por qué no lo va a cumplir? Por muy difícil que para mí sea, porque de eso se trata, ese es el chiste, pues. Y fíjate que ese mismo día, alguien me llama y me dice, de la nada, yo no había hecho mayor bulla, no sabían muchas personas al respecto, y una persona me llama y me dice, ya está el dinero para que te hagas el examen. O sea, al siguiente día, cuando me da esa noticia, yo me quedé con la boca abierta, me quedé sorprendido porque no tuve necesidad de pedirlo, sencillamente llegó así. Y entonces yo dije, ok, esto es de Dios y esto va a ser un proceso diferente. Porque creo que ahí hay que recalcar que muchas veces y muchas personas tratan de verlo como que va a ocurrir en el momento las cosas, pero creo que Dios está respaldando a través de un proceso que tenías que pasar y independientemente de si era de una u otra manera, iba a suceder el milagro. Exacto, entonces yo eso es lo que quisiera que la gente entendiera, la manera como Dios obra no es la manera como nosotros pensamos. Cuando yo oré y le pedí a Dios sanidad de mi problema que tenía, Dios me dijo que me iba a sanar. Entonces yo esperaba un milagro así, ¿verdad? Que un día yo despertara y todo hubiera pasado. Pero yo he pasado por las 2 dimensiones de recibir un milagro. Cuando Dios a mí me sanó el COVID, me sanó milagrosamente. Yo ya iba para el hospital, estaba mal, no podía respirar y entré a la etapa de crisis. Sin embargo, en ese momento yo sé que Dios intervino y Dios sanó, Dios obró.
cuando yo me hice un examen me saqué unas placas de los pulmones, apenas había tenido una pequeña lesión, si lo podemos decir así, en un pulmón, ¿verdad? Una pequeña neumonía que no se desarrolló a más, no pasó a más, la tratamos y hasta ahí llegó. Entonces, yo creo que si Dios no hubiera obrado, yo hubiera seguido todo el proceso natural, normal, terrenal, y posiblemente no estuviera contando este testimonio, pero Dios obró de esa manera y me sorprendió y yo feliz de la vida. Pero cuando yo entro a esta otra etapa, yo esperaba lo mismo. Incluso mucha gente oró por mí, mucha gente me declaró ese milagro. Hay una pastora, un saludo para la pastora Glenda, todos los conocemos, pero para los que no la conocen, la pastora Glenda fue una parte clave de intercesión. O sea, todos los días una oración declarando la sanidad, se detiene ese sangrado, que se detiene ese virus que declaro, y tan acertado como ella oraba, en el sentido de que Dios respondía de esa manera. Entonces todo eso era tan especial. Entonces yo esperaba que así sucediera. Un milagro. Un milagro así como lo que acababa de recibir. Sin embargo, cuando a mí me dicen que ya estaba lo del dinero. Perdón, lo del examen, sí, para hacerme el examen y luego determinar bien lo de la cirugía, y luego empezó la gente a decirme, yo le voy a depositar tanto, yo voy a hacer esto. Hay unos hermanos en Ciudad Arce, en la iglesia donde yo me congregaba, antes se portaron fabuloso, no tenéis idea. Me sorprendieron tanto recolectando entre ellos, y me trajeron una ofrenda que fue muy importante para este proceso. Tengo que mencionarlos porque o sea, no es una persona en particular. Uh-huh. No quiero decir nombres en particular porque sé que a veces no les gusta que se publique lo que hacen, pero como institución lo hicieron en esta iglesia, en Iglesia Eliam, todos los ministerios de ellos colaboraron, y también este Enlace, que es, te digo que me sorprendió tanto porque con Enlace tenemos relaciones desde hace muy poco tiempo relativamente. Para los que no saben, Enlace es una organización que se dedica a apoyar iglesias para que puedan hacer impacto en su comunidad. Y la Iglesia de David es una iglesia que se dedica literalmente a servir a la comunidad. Creemos en el servicio de Dios. Continúa. Correcto. Entonces, con Enlace tenemos relativamente poco tiempo de habernos conocido, de estar trabajando juntos. Ellos nos están mentoreando, nos están capacitando. Es una institución excelentísima. Y la gente no me conoce, la mayoría. O sea, yo tal vez mi asesora con la que yo me relaciono. De hecho, para que lo vean todavía más impresionante, la mayoría de iglesias tienen ya años estando ahí, las que están parte de Enlace. Nosotros apenas entramos el año pasado y fuimos por primera vez a la reunión anual el año pasado y nos presentaron como la primera iglesia urbana del caso de exacto. Enlace. Entonces, quienes nos conocen es literalmente la persona que nos asesora a otra persona que nos está asesorando y ya. Exacto, son 2-3 personas y la institución es grande. Entonces cuando me llama Fabiola, de ella se voy a decir el nombre, cuando me llama Fabiola y me dice, entre mis compañeros, entre la institución, entre todos, y entonces hacen lo mismo, yo me quedé sorprendido, porque lo primero que yo pensé, ¿de dónde va a salir este dinero? ¿De dónde va a salir? Mira, el presupuesto era como 2,000, se han invertido como $2,500 quizás o más por las medicinas, las recetas, los cuidados, y entonces, y cuando mucha otra gente particular, hay un amigo en Estados Unidos que también nos conocemos poco y sin embargo de muchísima bendición, este hombre estuvo ahí también y me dice, yo le voy a depositar a su cuenta, y mucha gente, ¿verdad? Mi familia en Estados Unidos también hicieron su parte. Total que cuando yo sentí, estaba súper bendecido. Entonces, cuando yo veo todo esto, yo entiendo que Dios tiene las dos maneras de obrar. Y lo digo por la gente a la que Dios no le responde un milagro de sanidad como ellos esperan. Porque lo ideal para nosotros y lo mejor para nosotros sería que un día Dios te sane y ya. Y sí sucede.
Por supuesto, yo lo acabo de contar en el episodio anterior, cómo Dios me sanó, pero entendí que yo tenía que pasar por esto para comprender también, no por mí, sino por mucha gente que necesita saber que someterse a la medicina en el nombre de Dios también es un milagro. Dios no dejó la medicina, no ha capacitado a estos médicos, no nos ha provisto hospitales por gusto. Entonces mucha gente a eso le tiene apatía, y sin embargo yo he aprendido que los procesos naturales aquí en la tierra los tenemos que vivir y los tenemos que cumplir. Si Dios se quiere hacer un milagro, te lo va a hacer, pero lo normal, digamos, lo natural, va a ser que te sometas. Entonces, cualquiera que sea tu situación de salud, tu proceso de salud, no tengamos ni temor ni nos resintamos, porque la gente se pone mal. Se pone mal cuando le dicen que lo van a operar. Cuando a la gente le hablan de procedimientos médicos largos, la gente se impresiona y se decepciona y dice: ¿por qué Dios no me oye? Van a ser procesos largos, van a ser procesos dolorosos, porque no te puedo escribir el procedimiento de esa cirugía. No te puedo escribir lo doloroso, lo terrible que fue. Hubo algo que tú mencionaste que a mí todavía hasta el día de ahora me deja impactado, o sea, me dejó impresionado. Fue lo que fue, tú estabas despierto. Yo estaba sí. Entonces, cuando a mí me hicieron el examen que me tenían que hacer previo a la cirugía, me anestesiaron y me durmieron. Pero ya para la cirugía no. Entonces yo dije: al cabo ni voy a sentir, yo voy a estar dormido, no me voy a dar ni cuenta, como sucedió la primera vez. Y me sale el doctor: no lo voy a dormir completo, me dijo, porque es muy peligroso el tipo de cirugía, la posición en la que usted va a estar, etcétera, etcétera. Y le digo: ¿en serio? Yo voy a estar consciente, voy a estar viendo, escuchando. Y me dice: sí. Y yo, wow, fue una super prueba. Ahora, te voy a decir qué pasa aquí. Yo en mi vida, en mis 45 años, jamás me había sometido a una cirugía de ningún tipo. Nunca, nada. Nunca, bueno, de hecho la cirugía fue ambulatoria, o sea, me lo hice un reposo de algunas horas, pero en la noche yo ya venía para mi casa. Entonces, nunca he estado interno en un hospital en un proceso así médico. Para mí era algo nuevo y era algo complicado, pero desde el momento que a mí me empezaron a preparar, me pusieron la bata, yo ya me pusieron el catéter, todo. Yo me puse en las manos de Dios. Escucha lo que esto significa. Yo le dije: Dios, no sé qué puede pasar aquí. Dicen que con la anestesia te pueden fregar, porque es una anestesia que te ponen en la espalda, que si te tocan un nervio, que no sé qué. Bueno, y yo le dije: Dios, yo aquí me quedo, yo me pongo en tus manos, voy a colaborar en todo. Entonces, no me hallaban la vena, otra vez, no me hallaban la vena. Entonces, los pobres ahí, no sé, enfermeros, enfermeras, luchando para encontrar han tenido la vena. que ir a calentar un guante, no sabía yo, ya les cuento aquí por cualquier cosa para que alguien le va a servir. No se vaya a asustar. Inflan el guante, llenan de agua, lo calientan y lo ponen para que la vena pues salga, no sé. Y entonces yo con todo eso, yo en otro tiempo me levanto de la cama y me voy o pospongo para otra fecha. O sea, sí me pongo de loco por los nervios. Pero esa vez descansé en Dios, estuve tan tranquilo, se hizo el procedimiento, fue muy difícil. Quiero decirte que de las 3 venas que había que extirpar, cortar y todo eso, solo se pudieron arreglar 3 porque yo ya no resistía más. Eran más de 3, me imagino. ¿Cómo? Dijiste de las 3 solo puse. De las 4 solo se pudieron arreglar 3. Entonces se tuvo que cortar, incluso pues se pensó. Yo estaba tranquilo porque la cirugía era láser y a última hora me tuvieron que meter tijera, me tuvieron que cortar y hacer un montón de cosas que por la gravedad del asunto. Yo sangré muchísimo y te estoy contando con una anemia. El doctor para ese tiempo, en el nombre del Señor, nos hizo ese procedimiento con la hemoglobina a 8 apenas. O sea, todavía no me había recuperado, pero urgía. Entonces, quiero decirte que fue difícil. La cirugía fue peor de lo que pensamos. Sin embargo... ¿Y la recuperación?
Bueno, pero, ¿cómo termina esto, la cirugía? Antes de la recuperación, ¿cómo terminaste? Entonces, la cosa es que yo, esto que te estoy contando lo supe hasta después, por supuesto. Ajá. ¿Verdad? El doctor me dice, mire, tuvo que quedar una vena todavía, la vamos a tratar, vamos a ver, primero Dios, con la dieta, el tiempo, qué sé yo. Y entonces solo se pudieron arreglar 3, solo que esperar y bueno, en fin. Y ahí estamos, entonces le doy seguimiento al tratamiento. La recuperación ha sido muy efectiva. Bueno, hasta el día de hoy hay como pequeños detalles todavía de... ¿Tú regresaste cuidados. el mismo día? El mismo día. ¿Pero regresaste porque querías o porque...? Fíjate que como te estoy contando que la gravedad de la cosa era peor de lo que pensamos, Uh-huh. entonces el doctor me dijo que prefería que yo me Que quedara. te quedas en el hospital. Correcto. Pero te estoy hablando que era un hospital privado para empezar. El costo se me iba a hacer todavía mucho más alto de lo que... Y el presupuesto lo teníamos muy ajustado. Había que comprar mucha medicina después por el seguimiento. ¿A bien regresar mejor? Pero prevaleció sobre todo eso porque, o sea, yo me hubiera quedado y hubiera visto después qué vendo, ¿verdad? Pero yo ya me quería ir, o sea, era un dolor inmenso. O sea, me inyectaban 3 veces, en el hospital me inyectaron 3 veces en el día. Y el siguiente día me dejaron las mismas 3 inyecciones para el dolor y el dolor no me bajó jamás. O sea, era un dolor intenso como no tenés idea. La primera noche fue terrible y un día de estos, no sé qué estaba viendo y vi la cama y vi ahí mis pies, o sea, fue una imagen así que tuve por un momento y yo dije, qué dichoso soy. Y que la gente que me oye entienda esto. Qué dichoso soy de poder estar en mi cama feliz, tranquilo, descansando. Porque en ese periodo, los primeros días, el dolor era tan inmenso que yo no soportaba que nadie tocara la cama. Solo tocaban la cama y era una cosa insoportable. Hay algo que me contaste ya antes, porque yo he escuchado el testimonio, pero me contaste que a pesar del dolor fue el momento en el que más te gozaste, me dijiste. Y entonces sucedió algo irónico. Incluso los pastores Anaya que han sido ahí, los ángeles que han estado ahí, no sé si son Gabriela y Miguel o Miguel o Gabriel y Miguela, no sé, pero uno de los dos han estado ahí personificados por ellos dos. Entonces estábamos en comunicación y les digo yo, el dolor es inmenso. Es una cosa terrible que jamás pensé que, y no se lo deseo, la gente dice, ni a mi peor enemigo, ¿verdad? No se lo deseo a nadie, honestamente. Y mira, me preocupaba tanto ver cuando yo iba a la clínica que la mayoría de pacientes son más gente mayor, son ancianos, y yo digo, ¿cómo pueden pasar por todo esto? Si yo, que todavía tengo cierta fuerza, pues a mi edad ha sido tan insoportable y tan doloroso esto. Y entonces yo le platicaba a los pastores y les decía, irónicamente, yo tengo una paz. Estoy en la cama acostado y que ni se le ocurra a nadie tocar esa cama porque no soportaba el dolor, una cosa horrible. Y le digo, pero interiormente estoy en una comunión con Dios. Tengo una felicidad, yo estoy oyendo la voz de Dios. Les conté la vez pasada que en mi vida había rezado tantas veces el Salmo 91, el Salmo 23, y yo seguía y con las alabanzas y con mi mente. Es otra cosa que también me sucedió en ese momento, viendo la iglesia, y yo decía, o sea, Dios tiene bendición para la iglesia tiene que seguir, porque todos esos dilemas están en ese momento, que la iglesia cerrada, qué va a pasar y cuándo abramos, y si la crisis gente, que ha habido para todas las iglesias y todavía aún no se resuelve. No se resuelve, y encima, pero en ese momento encima la persona que es el pastor, o sea, tú estoy en esa condición. Entonces era una cosa. Entonces yo en mi mente veía la iglesia y yo la veía bendecida, yo la veía, o sea, yo decía, hay más, tenemos que seguir. Entonces fue bien irónico cuando, no es irónico, es algo bien contrastante.
en el sentido de que el dolor físico era terrible. No te lo puedo escribir, ni te voy a contar detalles de todo lo que pasó, porque fue algo horrible, o sea, algo espantoso. Hubo un momento donde sentí que, no sé, que me iba a morir ahí. Se me bajó la presión, casi me desmayo del dolor y de la situación. Pero bueno, por el lado espiritual, yo tenía una paz y una comunión con Dios como jamás, nunca. Entonces yo le decía a Eva, no sé por qué, no soporto el dolor, pero me siento feliz. En serio, tenemos que estar locos nosotros, o tiene razón la gente de llamarnos locos a nosotros como cristianos cuando actuamos de esa manera. O sea, estás pasando por algo tan terrible, pero Dios milagrosamente te imparte su paz, te imparte esa fe, esa seguridad. Y yo lo experimenté. Ahora, yo quiero llegar a la conclusión de esto. Los dos procesos son de Dios. Si Dios te sana milagrosamente, como aquella mujer que solo tocó el manto de Jesús y se sanó, gloria a Dios. Pero si Dios te sana a través de un procedimiento médico, gloria a Dios, porque la experiencia es diferente. Lo que vivís de Dios es diferente. Oír la voz en ese momento es diferente. Ahora, yo sí comprendo que las personas se sientan tan mal, porque si te dicen a vos de un cáncer, si te dicen de una operación, si te dicen de una enfermedad terminal, por ejemplo, sabes que es un proceso largo, tedioso, médicamente, físicamente, es desgastante, pero Dios puede hacer un milagro también en medio de eso. No es que se acabó todo, o sea, hay que ser obedientes, porque yo me rendí a Dios, me entregué a Dios en esta segunda parte del proceso de salud, y quiero decirte que Dios ha obrado. Digamos, vaya, conocemos esa diferenciación de procesos, ¿verdad? El de milagro, podemos decirlo, el que es en el momento y que es literalmente divino, porque no hay de otra para explicarlo. Exacto. Y el que también es divino, pero lo hace Dios a través de las personas y de la humanidad, o sea, te ocupa los recursos que están aquí. De hecho, yo cuando tú estás mencionando eso, me acordé de las palabras de Pablo, de que por las oraciones de sus hermanos fue de que él se logró, que sintió que se salvaba. Así. Entonces yo me acordé de eso y dije, tiene sentido, o sea, Dios ocupa también a las personas. Correcto. Ahora, ¿qué aprendes tú, digamos, no de diferencia, porque al final un milagro es un milagro, sino que ¿qué aprendes tú tanto de ver un proceso que es así divino, claramente, y ver uno que es literalmente un proceso que tienes que pasarlo bajo los doctores y la medicina? ¿Qué aprendiste tú de cada uno de ellos? ¿Qué fue lo que te dijo Dios a través de eso? Mira, en el primero, la misericordia de Dios se revela de una forma tan clara cuando Dios te da un milagro así, o sea, te impactas. Pero el procedimiento, el segundo, que yo no hubiera querido pasar, es del que más aprendí. Aprendí primero que no sos autosuficiente. Necesitas que otras personas te echen la mano. De hecho, la mayoría o todas las predicaciones que yo daba posteriores a todos estos procesos eran de esas vivencias. Entonces yo prediqué sobre Moisés. Cuando Moisés va a una batalla con Josué y él se queda en el monte y le tiene que levantar las manos, porque esa fue la figura que yo entendí de ese procedimiento. Que vos, aunque seas un líder, aunque vos sos la cabeza, como en mi caso de esta congregación, no puedo solo. Dios está conmigo, sí, Dios está conmigo, pero yo necesito el respaldo de esa gente. Entonces aprendí muchísimo del calor, del afecto, de la comunión, del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que somos un cuerpo? ¿Cómo es posible que gente de Eliam, de Ciudad Arce, cómo es posible que gente de Enlace, que ni me conoce, cómo es posible que gente del extranjero que ni me conoce y estuvieron haciendo todo esto por mí, por decírtelo así? Entonces es una gran lección haber sentido ese afecto, ese interés de las personas. Hay gente que no pudo aportar, pero hay gente que estuvo pendiente de mí. Ya te dije, mandándome oraciones todos los días. Me mandaban alabanzas, me mandaban postales con textos, con pensamientos. Entonces todo eso viene a aportar tanto para tu aprendizaje y entender que todos somos un cuerpo de Cristo. Entonces
esta lección va a ser inolvidable, no solo por el dolor físico que yo he tenido que pasar, sino de la forma, todo lo que tuve que aprender en el camino para llegar hasta aquí, ¿verdad? Entonces es tremendo pasar por el dolor físico, pero yo le quiero decir a todo aquel que está enfermo, todo aquel que está pasando por un proceso, hay un propósito, hay una enseñanza, y si usted es hijo de Dios, porque esa es la diferencia, si usted es hijo de Dios, si usted está pasando este proceso con Dios, debemos de entender, ser obedientes a lo que estamos pasando, rendirnos a Dios, porque entre más nos resistimos, porque yo, porque a mí, y que esto, y estás pensando en tu familia, y voy a dejar esto, y me ha costado lo otro, mientras no te desarraigues de lo tuyo, de lo humano, y le digas, Dios, aquí estoy, que se haga tu voluntad, porque te voy a decir, al final es la voluntad de Dios la que se va a manifestar. Se va a hacer porque se va a hacer. O sea, se va a hacer porque se va a hacer. Entonces, mientras no dejes de resistirte, mientras no estés con esa oposición al proceso, esto es para hijos de Dios. Los que no tienen una relación con Dios, esto no lo pueden entender. Pero si alguien está pasando esto, ríndase a Dios y dígale, Señor, aquí estoy. Yo estaba en esa camilla ese día. Cuando me iban a poner la anestesia, me pusieron un catéter y yo me acuerdo que sencillamente puse mi brazo y pensé en otra cosa. La señorita me decía, piense en el mar, piense en el amanecer, y yo pensando en la aguja aquí, no podía, pero me rendí, ríndase a Dios, no le tenga temor, no le tenga pánico, no le tenga furia, no le tenga cólera a la situación. Entréguese, póngase en las manos del médico, porque al final no es él el que va a hacer la obra. Mi fe está puesta en Dios. Dios es el que va a obrar. Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer cosas que nosotros no entendemos. Y ahora, después de ese milagro, regresas acá y empiezas la serie de Eclesiastés. Pero hay una pregunta, bueno, yo entiendo la serie de Eclesiastés perfectamente, lo explicaste la vez pasada. Ahora, hay una pregunta que me surgió después de todo esto que has mencionado y que creo que muchas personas tienen. A ver, ¿qué fuerzas te dio Dios o qué proyección te dio Dios ahora? O sea, para retomar, para seguir adelante. ¿Qué fue lo que te ministró Dios? Porque me hablaste de la iglesia, ¿verdad? La habías bendecida y todo. Imagino que si la veías bendecida también, me imagino que hay ideas por ahí atrás que te van a estar sonando aquí en la mente. ¿Qué fue lo que te dio Dios, esas fuerzas para la iglesia, para los proyectos que se vienen y para todo lo que pues hemos estado todos trabajando? Correcto. Lo que yo siempre te dije, yo estando en mi cama, siempre vi la iglesia Rey David más grande de lo que es. Y yo ya aclaré esto varias veces. Cuando digo grande no me refiero a número, me refiero a obra, porque la iglesia Rey David tiene una particularidad. Es pequeña, muy simple, hablando en conceptos, pequeña en congregación, pequeña y escasa en recursos, pero hacemos muchas cosas. Doy fe de todo eso. Sí, o sea, hacemos más de lo que nosotros creeríamos que podemos hacer. Entonces, yo siempre vi a la iglesia más grande. Entonces hay cosas en mi cabeza que ahí surgieron sobre proyectos, formas de trabajo y todo lo demás. Eso se va a llegar a dar. Pero a propósito de lo que me mencionas, ha sido difícil esta parte. Cuando yo salgo, yo ya voy a cumplir hoy en noviembre 3 meses de la cirugía. Estoy recuperado quizás un 90%, todavía no estoy al 100%, pero estoy súper bien. Ya la hemoglobina, la última vez hace creo que más de un mes, me hice el último examen, ya la tenía 11. O sea, ha sido muy lento, pero ha ido mejorando. La cosa es que han venido ciertas crisis posteriores al COVID y posteriores a la crisis que estamos viviendo sobre el COVID en entorno general. Han venido ciertas crisis emocionales y mentales, ¿verdad? Como por ejemplo, en la parte física, ¿verdad? Saber que no estás al 100 como estás acostumbrado. Les conté a los hermanos que de repente me afectó muchísimo ver cómo se me estaba cayendo el pelo, que también es estrés y parte de todo el proceso que se ha hecho.
¿verdad? No me miran, pero extensiones me he puesto aquí para que se me vea. Cuando yo me estoy con mi pelo normal mojado, entonces se me ve todo el cuero cabelludo, que no lo tenía así. Para los que dicen, no, si ya estaba pelón, todavía no tanto. Pero no te deja de afectar en esa área física. Entonces, hay algo que todavía tenés que estar luchando con eso. Y en cuanto a la iglesia, un momento de frustración, porque estamos acostumbrados a ir aquí, ir allá, hacer aquí, y de repente te limitas al puro servicio del sábado, al puro servicio del domingo y se acabó. Sí, de hecho, quiero respaldar lo que dice el pastor. En Iglesia de David no es así, es como, ok, teníamos el ministerio del hospital, teníamos enlace que nos apoyaba para que seguir creciendo, bueno, en nuestra forma de actuar. Teníamos el ministerio de Fusate, que es una visita a un hogar de ancianos. Tenemos Jesus Team, que está también funcionando. Niños. El de niños. En el hospital tenemos varias ramas, de hecho. Se había ayudado bastante a indigentes también. Correcto. Y se estaba buscando nuevas maneras de apoyar. De ampliar. Incluso yo les conté que tenía un proyecto para este año precisamente, para trabajar con una comunidad a nivel de niños y adolescentes en el tema de prevención, porque es una comunidad de alto riesgo, de delincuencia, de droga y todo eso, como normalmente sucede en este país. Entonces yo ya tenía más el proyecto y ya casi la fecha para empezar este año, por ahí por marzo, abril. Y todo eso se quedó ahí. Entonces, hubo un momento también en este sentido ministerial donde me sentí frustrado, me sentí mal y me dio como un bajón de ánimo, unido una cosa con la otra, o sea, todo lo posterior a lo médico, a lo físico, más esta parte que te estoy diciendo ministerial, sí me llegó a afectar un poco. Entonces he estado en ese proceso de estarme levantando y estar visualizando, pues porque yo siempre le he hablado a la congregación, siempre les he dado esta parte de la enseñanza, que nosotros debemos de ver lo que hacer como el proyector, ¿te acordás? Una cosa pequeña, hacerla grande, a proyectarla a donde va a llegar de grande, tanto positiva como negativa. Entonces, si yo me centro ahorita en esa semilla negativa emocional, me deprimo y me caigo y renuncio y esto se acaba. Pero entonces lo que yo he hecho es proyectarme a lo grande, a lo de Dios, a esa semilla que Dios me ha puesto como ministerio, como congregación, y hasta dónde nosotros vamos a llegar. Entonces, esto va a seguir, ese proyecto de la comunidad se va a hacer. Los niños se van a empezar a atender. Yo estoy orando mucho por eso de los niños, me preocupa mucho. Y los ministerios, si no se retoman los que están, Dios nos va a dar los nuevos, los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, en eso estoy ahora enfocado más que todo. Gracias, pastor. Creo que ha sido de bendición tu testimonio. Hoy sí. Terminé. Hoy sí. Pero creo que ha sido de bendición. Yo sé que a muchas personas les va a servir, en especial la parte de los 2 milagros, porque yo sé que hay muchas personas que, si no lo ven, yo era uno, bueno, a mí me pasaba yo también tengo problemas de salud, entonces me pasaba con eso de que, ok, lo veo tan recurrente que hasta... Esto es lo normal. Sí, pero luego de eso, a medida que tú compartiste la vez pasada el testimonio, lo compartió antes ya tuvimos la exclusiva nosotros. Y también acá. Entonces, a medida de eso, yo creo que me ayudó bastante también. Yo creo que también hay muchas personas que les va a servir mucho escuchar eso y saber de que a veces las cosas no tienen que darse tal vez como uno quiere, sino que son bajo la voluntad de Dios realmente. Correcto. Y lo más importante, creo que rescato de todo esto es eso que explicas tú de todo el aprendizaje y el conocimiento y la comunión con Dios. Y el momento, yo lo que lo resalto así, que digo, de locos. Y claro, le dice Pablo que la cruz es locura para los que no creen. Cuando dijiste que estabas con dolor, pero con paz. Y yo, ¿cómo? O sea, sí, correcto. Entonces, eso sí creo que nos queda a todos en este testimonio. Qué gusto que te hemos tenido acá. Sí, que puedo mencionar esto de mencionar gente y todo es difícil porque a más de alguno uno se lo salta o más de alguno dice, no me mencionó a mí todo, pero quiero dar las gracias. Quiero darle las gracias porque han sido personas básicas en este proceso. Y pues quiero darle las gracias aquí públicamente a la pastora Roxy, que fue terrible este proceso, porque yo con ella era todo, o sea, no se me podía caer un pelo porque ya le estaba llamando. Ella estuvo muy atenta
con sus ocupaciones allá y todo. Y es más, hubo un momento donde estaba esta crisis tan alta que ellos estuvieron tratando a muchas personas al mismo tiempo, y sin embargo siempre me dieron a mí el tiempo, la atención y todo. Y quiero agradecerle tanto a ella como al pastor Josué, ¿verdad? Que jamás se descuidaron, estuvieron ahí a cada instante. Y todo eso Dios los va a bendecir, los va a recompensar. No tengo que decir eso, pero quiero decirles que fue muy especial sentir ese interés, ese afecto que tuvieron conmigo, con mi familia. Se los agradezco grandemente. Y quiero darle las gracias también a Xiomara, que es una amiga, ella sabe quién es, a Xiomara, a Vivian y a Eva, que fueron mis 3 enfermeras de tiempo completo. Bueno, incluso David también, mi hijo, que estuvo ahí inyectando. No tenés idea cuántas inyecciones. Por cierto, no quiero ni recordarme. Otro dato gracioso del pastor es que con las alturas. Ah, sí, también. pero puedo volar si alguien me quiere llevar a Italia, a Bélgica, ahí a Sacramento, ¿verdad? No hay problema. Pero hago mi esfuerzo por el avión. Puente. No importa. La cosa es que también darle las gracias a ellos porque estuvieron pendientes de mi salud, estuvieron. Bueno, la pobre Vivi le tocó varias crisis a ella porque Eva estaba tan fatigada de no descansar conmigo que se quedaba dormida en los momentos de peor crisis que me daba. Entonces Vivi estuvo ahí también pendiente. Fue una cosa fabulosa tenerlos, sentirles, y que estuvieron ahí cerca de mí, y a todas las personas que contribuyeron moralmente, espiritualmente, económicamente. Ellos saben quiénes son, saben lo que aportaron, lo que hicieron, y Dios los bendiga mucho. Yo siempre digo esto: Dios los bendiga por la obediencia al sentir que Dios les puso, porque hay gente a la que Dios le da un sentir pero no lo cumple, pero hay gente que dice: Dios me puso esto en su corazón, y ya lo llevan a cabo, y yo siempre le digo: Dios te bendiga por tu obediencia, porque eso es lo que Dios está viendo. Así que un abrazo para todos, para toda la iglesia Rey David también, que han sido muy especiales, han estado ahí también. A todos estuvieron ahí pendientes, llamándome y todo, ¿verdad? Incluso pues estuvieron viendo qué se necesitaba, qué aportaban, y gracias a todo eso es que estamos todavía el día de hoy, tanto mi persona como la obra que tenemos, ¿verdad? Porque el Señor usó a todas esas personas para que esto se cumpliera. Así que Dios me los bendiga, y no dejen de insistirle a Dios en su milagro. Sométanse a Dios, oren pidiendo que la voluntad de Dios se cumpla. No pidan la voluntad de ustedes porque se van a decepcionar, sino que pidan que la voluntad de Dios se cumpla, porque cuando eso suceda, ustedes van a entender que la voluntad de Dios es tan agradable y es tan perfecta que se puede aceptar y asimilar. Amén. Así que eso sería mi mensaje. Gloria a Dios. Me alegro mucho de haberte tenido acá. Espero volverte a tener con otro testimonio, con otra. Literalmente se llama. Otra platicada. Sí, se llama Hablemos el programa. Así que. Seguimos hablando. Sí, seguimos hablando. Ay, qué gusto tenerlos aquí todos ustedes. Esto lo hacemos para contar las maravillas de Dios que hace entre todos. Y pues este fue el pastor José Vázquez con su testimonio en 2 partes. Luego vamos a sacar la serie de José Vázquez, la serie, pero eso hasta después, ¿verdad? Cuando tengamos el equipo. Entonces, que Dios los bendiga a todos, qué gusto haberles tenido.